Estimados amigos, hermanos, en general pueblo de Dios, a través de estas simples grabaciones es simplemente un deseo preocupante que hay en mi vida desde hace ya varios meses. Eh, Al ver situaciones que dirigen hoy en día a la iglesia en general, siempre me he desenvolvido con la Iglesia Bautista del Sur, pero en un aspecto muy fraternal. Eh, También he visitado a otros grupos denominacionales en un sentido fraternal. Ah, las enseñanzas de Jesús hasta cierto punto fueron claras en el sentido de amor a mi hermano, amor a mi prójimo, cómo ser yo, cómo ser para con los demás, cómo ser con Dios, cómo ser con la humanidad, en ese sentido. Y trae mucho a mi mente Mateo 5. Mateo 5 en el sermón de las bienaventuranzas. Quisiera tal vez leerles un poco. Cuando vio a las multitudes, ¿quién? Jesús. Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñar diciendo, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Y así hay un decálogo, no, hay una lista de varias cosas que él quiso transmitir. A través de los años, la iglesia cuando empieza a ser formada, mucho tiempo después de la reforma con Martín Lutero, empieza la iglesia primitiva, ¿verdad? Pero el punto que quisiera enfatizar es de que a través de todos estos años, la iglesia se vio organizada de una manera tremenda y grande porque empezó a ser un movimiento bastante grande, bastante amplio. Hubo la necesidad de una organización, de que se organizara la iglesia primitiva. Y eso es bueno, por un lado, pero también trae desventajas. Y es de que la iglesia a través de los años empezó a conservar protocolos distintivos, maneras que la sentían identificarla, que una que se sentía identificada. Empezaron a aparecer más cositas de esa naturaleza que en vez de ayudar al pueblo, más bien empezó a crear situaciones diferentes. He estado comentando en mis grabaciones anteriores acerca de las costumbres, acerca de la tradición, acerca de tantas cosas. Y, y viene por lo mismo, porque la iglesia empieza a llenarse de situaciones que por un lado son buenas como organización, pero quien las estaba recibiendo no las tomó en el sentido del que las estaba diciendo. Y que las estaba diciendo por un motivo organizativo, tuvo que hacer determinada cosa, pero el que lo estaba recibiendo no entendió que lo que se hacía es por motivo organizativo. Y entonces quien lo estaba recibiendo lo tomó de otra forma, no como tenía que haberlo tomado. Entonces aparece el uso de día de esto, día de aquello, día del otro. Eh, eh, ha sido preocupante para mí porque a la larga ha prevalecido más ese tipo de cosas que el pregonar la palabra. Ha prevalecido más lo que aprendimos como repercusión de lo bueno que el propósito específico en sí. Ha prevalecido más el protocolo, el reconocimiento, la celebración, el día de esto, reconozcamos aquello, reconozcamos lo otro. Eso fue un motivo bueno hasta cierto punto, pero fue desventajoso para la proclamación de la palabra. Entonces, a través de los años,
lo que perduró más fue lo que perduró más fue todo ese tipo de reconocimientos, de protocolos, de diferenciaciones, de una serie de cositas que en vez de motivarnos a hacer lo que la palabra nos pide, nos hizo retroceder y mantenernos en esto, aquí o lo otro, cuando el poder, cuando lo verdadero está en la pregonación de la palabra. Entonces, con todo esto, nos llevó esa desventaja de mantener todos aquellos protocolos y costumbres y tradiciones, nos creó la desventaja de mantenernos en eso y no buscar lo que el poder de Dios pide, lo que la palabra de Dios pide, que es crecer individualmente y como grupo. Entonces vienen y entre las congregaciones se van formando cositas, se van formando distinciones, se van formando tantas situaciones que en vez de ayudar a que la obra de Dios crezca, más bien hay enfrentamientos, más bien hay divisiones, más bien hay distinciones, y empieza, en vez de provocar la unidad, provocó la división, la desunidad. Cada quien empieza a jalar por diferentes lados. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque no se ha mantenido la esencia de lo que nos une. No se ha mantenido la esencia por lo que estamos ahí. No se mantuvo la esencia de las cosas. No se mantuvo la esencia de lo que nos hace hablar. No se mantuvo la esencia de lo que nos mueve. No se mantuvo la esencia de lo que nos hace hablar. No se mantuvo la esencia de lo que nos hace moverlo, de lo que nos motiva a ir allá. Más bien se mantuvo el protocolo, se mantuvo el reconocimiento, se mantuvo la distinción, se mantuvo otros tantos detalles que son producto de algo bueno, pero desventajoso a la larga. Se mantuvo eso. Entonces ya se le empezó a quitar el poder a esto y se le dio al producto de lo que era bueno. Como organización sí. El problema es de que no se mantuvo el equilibrio, el balance en las cosas. Ese es el problema serio en muchos lugares, que se debe de mantener una vida equilibrada y balanceada. Y no se da eso. Se da más bien o nos volteamos para este lado o nos quedamos en este lado, pero no mantenemos el equilibrio, que sería la esencia de lo que nos hace movernos. Jesús dijo: dichos son los pobres en espíritu, porque reinan de los cielos. Dichos son los que lloran, porque serán consolados. Dichos son los humildes, porque recibirán la tierra como heredad. Y ahí si usted lee el capítulo 5 de Mateo, se va a ver una descripción que es lo que nos debiera de caracterizar a todos los creyentes. Conozco muy pocas personas, muy pocos pastores, demasiado escasos, muy pocos, que se interesan mucho. Esto hablando un poquito de prioridades, hablando un poquito de lo que cada pastor le parece prioritario. Pero conozco muy pocos pastores o muy pocos líderes que se interesan en formar el carácter del creyente. Muy pocos pastores, muy pocos, muy casi nada hay. Y eso es algo básico, algo bueno, formar el carácter del creyente. ¿Por qué? Porque tenemos que ir allá afuera. Y si no estamos transformados, si no estamos convertidos, si no somos lo que verdaderamente decimos que somos, vamos a fracasar. Al leer este listado de enseñanzas que Jesús deja, nos vamos a dar cuenta que ahí partía la esencia de lo que nos estaba pidiendo. Como les he compartido anteriormente, si yo quiero ir allá afuera a compartir, si yo quiero ir afuera a proclamar, a ponerme a servicio del que me necesite, si yo no estoy bien en mi carácter como creyente, no voy a lograr nada.
Aquí toqué un punto un poquito bastante complejo, muy amplio, mucho que decir, que no puedo tratarlo en este momento, pero en realidad el carácter del creyente es esencial, es indispensable para la tarea que nos están indicando. Si, no, si mi carácter no está transformado, cuando digo carácter no me refiero a la manera de decir las cosas o de gritar. El carácter se refiere a la forma como reacciono ante muchas cosas, ante la circunstancia, ante la dificultad, ante la felicidad, de muchas cosas. Es esencial el carácter, aquello que te distingue la forma como reaccionas a lo que te puede suceder. Problemas, angustias, desavenencias, alegría, bendición, todo eso. Entonces, si el creyente no está formado en su carácter, si el creyente no está formado en su forma de ser, no va a poder cumplir con lo que Jesús pide. No va a poder cumplir. Porque lo que Jesús pide parte de estar bien en mi carácter como Él. Y aquí Él me está formando en su carácter. Entonces, la iglesia a través de los años se dedicó más a mantener reconocimientos, a mantener protocolos, a mantener reconocimientos, protocolos, distinciones, tanta cosa, y no se enfocó en la palabra. Hoy en día nos falta mucho. Como consecuencia, siento que no se va a ningún lado porque no tenemos lo esencial. Si tuviéramos lo esencial, llegaríamos muy lejos, pero no tenemos lo esencial. Quiera Dios pues que en las siguientes meditaciones, pláticas, charlas, como usted le quiera llamar, podamos tener un poquito de conciencia y el que me escuche, el que me oiga, pueda analizar estas verdades y pueda sacar su propia enseñanza, pueda sacar lo que usted sienta que Dios le está diciendo. Dios le bendiga.